anteriores y qué ve de mala praxis actual. ¿Están las dos cosas o solo es responsabilidad de este gobierno lo que está pasando? No, ya pasaron más de 30 meses que asumió el gobierno, ya no se puede hablar de herencia en política. La herencia es en el momento, después tuvieron el tiempo suficiente como para tomar decisiones. Si yo hablaba de herencia el 2 de enero del 2002 cuando me hice cargo del Banco Central, directamente me pegaba un tiro en la cabeza. Claro. Sin embargo, nunca hablamos de la herencia, sino que le dimos para adelante, se tomaron decisiones con aciertos, desaciertos, pero el país salió adelante. 30 meses después hablar de herencia, ahora el gobierno tiene su propia herencia, ¿no? Caputo heredó la herencia de Sturzenegger, Duhovne su propia herencia, la herencia de Pradgay, y así sucesivamente, y Dantesica la herencia de Cabrera. Por eso el mejor equipo de los últimos 50 años es que hoy los titulares no están. No está ninguno. Generalmente los suplentes son peores que los titulares, ¿no? Ahora, se habla siempre de Turquía y Argentina como países que no solo ahora, sino siempre son más frágiles que los demás ante las oleadas exteriores, porque aparentemente no solo ahora, sino también en el 2008, y siempre en el efecto tequila, siempre que hay algún problema, Argentina resulta un poco más herida o más lesionada. Claro. ¿A qué se debe eso? Y porque son dos países que arrastran un problema endémico que es los déficits externos. Son países que no generan moneda dura suficiente para financiar su economía. No voy a hablar tanto de Turquía porque Turquía es otro problema, está en lo que se llama el cercano oriente, es la frontera entre Oriente y Europa, es otra situación geopolítica la de Turquía. Nunca logró ingresar a la Comunidad Europea, cuando justamente hace 10 años ya todos daban por descontado que Turquía podía entrar, y al final no pudo entrar. Y Argentina es distinto, porque el eje de América Latina es México, Brasil, Argentina, fundamentalmente, ¿no? Ahora, y hoy se resfría México, en el tequila, recuerdan, en el 95, y se resfrió después Brasil y también nos perjudicó. Así que bueno, eso es así, por situación histórica, por situación geopolítica. ¿Es necesario bajar como principal política económica el déficit fiscal? Yo creo que hoy más importante que el déficit fiscal es el déficit externo, o sea, la falta de dólares, el alto endeudamiento. Y esto se frena con otra política, que es básicamente una política de crecimiento, de fomento de las inversiones, de protección a la producción nacional, buscar acuerdos políticos y sociales. En fin, Argentina en su historia económica, política, tuvo ciclos como los actuales y nunca terminaron bien, ¿no? Ahora, cuando Argentina creció y distribuyó en el ingreso, se aplicaba otro tipo de modelo. O sea que no habría ninguna posibilidad a través de un acuerdo político, porque aparentemente al ser modelos tan excluyentes, por más que se llame a algunos sectores, a alguna concertación, esto no va a cambiar. O sea que no habría, para usted no ve posibilidades de modificación. Y no, porque no, si no hay, a ver, para que llaman a un acuerdo, yo creo que el error comete un gravísimo error político, porque dice, bueno, ahora convoco a la oposición a hacer lo que yo diga. Claro. Y esto es como en una pareja, si siempre cede uno solo, la pareja se termina rompiendo, ¿no? Esto es un ida y vuelta. Entonces la oposición puede colaborar, pero el gobierno tiene que estar dispuesto a cambiar los paradigmas de la economía. Si no, ¿para qué va a ser un acuerdo? ¿La autonomía del Banco Central es una buena concesión, una buena medida? Sí, la autonomía del Banco Central es buena, pero tampoco el Banco Central puede vivir ajeno a la realidad. A ver, cuando se habla de autonomía significa lo siguiente, que aprueba los planes de endeudamiento a través del presupuesto y los modelos económicos que debe o mejor. Hola. Parece que se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Aldo Piñalelli, que es economista, fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Lo manifestaba, él está en contra del modelo económico que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri, que dice que no ha sabido resolver los problemas, así que ya el gobierno actual no puede hablar de herencia, sino que tiene que hacerse responsable de las políticas que ha aplicado
para poder sacar la economía adelante y que no lo ha logrado debido a lo que está sucediendo. Recordemos que, bueno, Aldo Piñalelli está militando... El presidente del Banco Central durante la época de Duhalde está militando con Sergio Massa. Exactamente, está militando con Sergio Massa. Lo tenemos en línea nuevamente a Piñalelli, que no me acuerdo justo que el Banco Central me estaba diciendo, sí, pero me estaba diciendo Aldo. Sí. A ver, que la independencia del Banco Central significa que el Congreso de la Nación es el que establece la política cambiaria y endeudamiento y monetaria a través de las leyes que le envía el Poder Ejecutivo Nacional y la aprobación del presupuesto. Esa es la independencia, que una vez definida esa estrategia, el Banco Central no puede aplicar la estrategia que quiere, que debe ser independiente del Poder Ejecutivo para aplicar las políticas que se aprueban en el Poder Legislativo. Claro. Entonces, el tema es que, bueno, cuando hay crisis, cuando hay situaciones de tensión como las actuales, el Banco Central pierde parte de esa independencia y debe amoldarse a la realidad que lo rodea, ¿no? Así que bueno, la independencia tiene sus límites. Esto señalan muchos que la cotización del dólar ahora está favoreciendo mucho a los exportadores y que van a ingresar precisamente muchos dólares a raíz de la liquidación. ¿A usted cuál es el precio del dólar que realmente tiene que tener? Mire, hay dos formas de estimar el precio de la moneda estadounidense, el dólar. Una es en relación a los costos internos y la competitividad, digamos, para poder, como dice usted muy bien, poder exportar. Sí. Y segundo es cómo equilibramos las cuentas externas. Porque a qué precio del dólar se necesita tener para que no se sigan fugando capitales y al contrario ingresen capitales, no financieros, sino de producción, que tengamos la balanza comercial superavitaria. Entonces hoy en la Argentina es muy difícil determinar un dólar de equilibrio, porque como le dije al principio, el peso no tiene demanda, nadie quiere el peso, todo el mundo busca el dólar y eso distorsiona el mercado. Yo le diría que hoy a 30 pesos el valor del dólar todavía tiene recorrido, ¿no? Es como que en la actual coyuntura es como que no tienen un techo así de corto plazo. O sea que puede seguir aumentando, ¿cree usted? Sí, sin ninguna duda que va a seguir aumentando. El tema es que puede ser que ahora haga un descanso, pero el costo es muy alto. Fíjese que ayer la tasa de interés llegó a un nivel que no tiene precedente, de 50 y pico, 57%, ¿no? Dante Sica no puede ser de alguna manera un símbolo de una actitud más productivista, más no solamente de tema de déficit. Sí, a ver, Dante Sica es una persona a quien conozco y estimo, hemos trabajado juntos. Dante Sica es un hombre que conoce el tema industrial. Ahora, ojo que Dante Sica venía trabajando con el equipo de Cabrera, ella estaba en el gobierno, estaba contratado. Sí, era asesor, ¿no? Sí, la consultora de él tenía contratos de asesoramiento con el Ministerio de la Producción de la Nación. Y él es un hombre que viene de la provincia de Buenos Aires. Él fue secretario de Industria de Aníbal Fernández, cuando Aníbal Fernández era ministro de la Producción de Duhalde. Así que es un hombre con vinculaciones políticas también, ¿no? Pero una persona sola no creo que... Ojalá pueda cambiar el rumbo y tornar más industrialista la estrategia. Lo veo muy callado ahora, así que bueno, vamos a ver. Aldo, en la eventualidad, no digamos que sea usted, pero usted es el que tiene las ideas, siempre hace mucho tiempo que las viene sosteniendo. En la eventualidad de que un gobierno que no sea una vuelta al pasado y que supere y que no gane el oficialismo actual tampoco, qué sé yo, con las ideas suyas, podrían en poco tiempo darle un respiro a este país donde siempre vivimos en turbulencia tras turbulencia y nunca estamos conformes, mejor dicho, nunca estamos tranquilos. No siempre vivimos en turbulencia. Argentina tuvo etapas de crecimiento, estabilidad. Si uno compara la evolución histórica de las altas inflaciones, los periodos fueron más cortos que los de estabilidad. Lo que pasa es que en los últimos 10 años, 12 años,
más que nada desde el año 2008, 2009, en la crisis, después de lo del campo, y eso coincidió con una crisis mundial. Ahí el gobierno de Cristina Kirchner empezó a perder esa iniciativa de estabilidad y de crecimiento, y pasamos a ser un país con alta inflación del orden del 25% y no crecimiento. Y estos 2 años y medio de Macri, de una inflación mucho más alta, y ya llevamos el 100% de inflación en 2 años y medio, altísima, y también con cero crecimiento. Entonces, son etapas. Yo lo que les quiero decir es que hay que analizar los distintos momentos que a cada uno le tocó gobernar y qué resultados tuvo. O sea, yo no puedo medir el resultado de los primeros 6 meses del gobierno de Macri, pero después de casi 2 años y más de 2 años y medio, sí ya puedo medir, y veo que el país fue para atrás, no fue para adelante. Entonces nosotros tuvimos la experiencia del 2002, los primeros 6 meses fueron horribles, y después empezamos a crecer con muy baja inflación, del 3%, 4% anual. Claro. El problema de la inflación en Argentina, entre junio del 2002 y fines del 2006, 2007, era una inflación de entre el 6 y el 10% anual, y crecíamos al 8%, ¿no? Claro. O sea que tuvimos etapas de estabilidad con crecimiento. Igual sí la hubo, porque entre la salida de la crisis del 2002 y fines del 2009, Argentina creó 5 millones de puestos de trabajo y creció mucho la industria y las economías regionales. Sí, lo que pasa es que no sé si usted tiene la misma apreciación, pero en esos periodos de bonanza, se puede decir, después los gobiernos se vuelven locos y empiezan a gastar más de lo que deben gastar, ¿no? Exactamente lo que hay que evitar. Pero eso sabe cómo se cura con crecimiento, porque si yo voy a frenar el déficit fiscal bajando el nivel de actividad económica, eso es recesión sobre recesión, y eso no tiene salida. Lo que pasa es que se creen que todo el tiempo nos va a ir bien, y después viene una crisis internacional y terminamos en el piso. Yo me acuerdo, yo integro el equipo de Roberto Labaña, ¿no? Yo me acuerdo cuando Labaña era ministro de Economía, ya con Néstor Kirchner presidente, y siempre él decía, hay que armar un fondo anticíclico. Sí, yo me acuerdo de esos fondos, sí. Muy bien, y nunca se pudo armar por decisiones políticas. Tal vez era un momento de hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no se puede. Yo diría que el pasado lo tenemos que tener para no repetir experiencias errores, exacto. Y no mirar por el espejo retrovisor. El mundo es mucho más dinámico de lo que nosotros creemos. ¿Quién iba a pensar que el país más grande del mundo, Estados Unidos, iba a tener una política de altísima protección, por el proteccionismo, en una guerra comercial con China, ahora con Europa, con Japón? Y esto se sabía que podía ocurrir. Yo recuerdo hace 15 años atrás, cuando yo era funcionario público, un altísimo funcionario del gobierno de Estados Unidos me dijo, Pignanelli, cuando la economía de China en su volumen se acerque al de Estados Unidos, va a empezar una guerra comercial. O sea que ellos lo tenían estimado. Y hoy la economía china ya es la segunda economía muy cerca de Estados Unidos. Y empezó la guerra comercial. Claro. Y esto los funcionarios tendrían que saberlo, los funcionarios argentinos, digo, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo critico esa apertura indiscriminada que se dio. O sea, pasamos de una cerrazón casi total de parte del gobierno de Cristina a una apertura indiscriminada. Hay grises, en el medio hay que saber posicionarse. Yo sé que no me puedo zapar totalmente al mundo, porque eso sería suicida, pero tampoco me puedo abrir. Yo no puedo consumir tomates chinos o chilenos o fideos italianos y exportar trigo y después vuelve como harina procesada, con alto valor agregado. Y igual ahí en Mendoza sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Aldo, le agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. No, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Estamos hablando con Aldo Pignanelli, economista, y además fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Está bueno, encontramos justo un Pignanelli más desapasionado que otras veces que ha charlado con nosotros, y está bueno un poco reflexionar, ¿no? Sobre todo. Porque eres un hombre moderado, tiene una posición distinta, y es lindo de vez en cuando también escuchar posiciones distintas al gobierno, sobre todo en estos momentos que este gobierno necesita escuchar muchas posiciones distintas para mejorar. Exactamente.